tardes. Bueno, el día de hoy vamos a ver, entonces, terminamos la clase pasada con la parte de las neuroglias. Hoy vamos a ver, bueno, lo que termina como tal de las neuroglias y vamos a ver lo que es el transporte o la excitación como tal de toda la parte axonal principalmente. Este transporte es el que me va a permitir de que se haga la excitación de la célula para que se pueda llevar ¿qué? El impulso nervioso. ¿Listo? Entonces, antes de tener o antes de ir a esa parte, vamos a ver las neuroglias. ¿Qué son las neuroglias? Son las células de sostén, igualmente son las células que hacen toda la parte tanto de nutrición como de formación de alguna de las partes de las neuronas. Entonces recuerden, las neuronas no pueden cumplir su función si las neuroglias no existen. Entonces las neuronas requieren de las neuroglias para las diferentes funciones que se van a tener. Dentro de las neuroglias tenemos 4 grupos principales hablando del sistema nervioso central. Entonces tenemos un grupo que son los astrocitos, otros son los oligodendrocitos, otros son las microglias y otras son las células ependimarias. Cada una de las células va a tener una función. Esa función, ¿por qué va a ser? ¿O por qué creen que se hace una función específica por cada una de las neuroglias? Por lo menos, ¿por qué la función de las células ependimarias no es la misma que los astrocitos? Por la ubicación donde se encuentran de la parte del sistema nervioso. ¿Listo? Entonces, dentro de los grupos, dentro del astrocito, tenemos 2 grupos principalmente. Estos están dados más que todo por células o por fibras alargadas o algunas fibras cortas, algunas de sustancias blancas y otras de sustancia gris, que ya se los muestro más adelante. Ellas hacen lo que es principalmente la unión entre las fibras e igualmente hacen la conexión con el tejido. ¿Este qué sería? Capilar vascular. ¿Listo? Entonces, lo que van a dar los pies vasculares, es decir, la unión entre las neuronas o todas las fibras nerviosas y la parte vascular, van a ser los astrocitos. El siguiente grupo son los oligodendrocitos. ¿Cuál es la función de los oligodendrocitos? Vamos a decir que estos leyeron menos que el grupo anterior. ¿Cuál es la función de los oligodendrocitos? No. Habiendo mucho. Los oligodendrocitos me van a formar la mielina de las vainas de mielina. Por eso es que están acá unidos a la parte de la ¿qué? De la célula nerviosa, es decir, de la neurona. ¿Pero en qué zona están unidas? ¿Esta qué zona sería? En el axón. ¿Por qué el axón es el que va a estar recubierto de qué? De vaina de mielina. Entonces, los oligodendrocitos me forman la mielina del axón en el sistema nervioso central. ¿Quién lo hace en el sistema nervioso periférico? Las células de Schwann. ¿Listo? Entonces, estas van a ser totalmente importantes porque recuerden que si no se me forman las vainas de mielina, no vamos a poder tener una conducción rápida, y al no tener esa conducción rápida que termina siendo saltatoria, va a tener mucho, o sea, va a ser mucho más lento la parte de la velocidad de la conducción nerviosa. ¿Listo? Ahora, las microglias. ¿Cuál es la función de las microglias? ¿Qué? No. La fagocitosis. Entonces, las microglias son derivados de los macrófagos tisulares. Les explico qué son macrófagos tisulares, que eso lo nombra el libro. Cuando están en el saco vitelino, allá, fecundación, saco vitelino, embrio, los macrófagos se empiezan a formar por medio del saco vitelino. Posterior de que el saco vitelino, posterior de que se hace la diferenciación celular, se empiezan a crear de esos macrófagos, se empiezan a crear unos tipos de células. Los tipos de células que se derivan de esos macrófagos tisulares en el sistema nervioso son las microglias. ¿Cuál es la función de los macrófagos? Biología básica. Fagocitar. Entonces, estas células, al momento de que no tenga yo ningún tipo de agresión ni nada, ¿cómo estarían las células? ¿Cómo estarían las microglias? ¿Ah?
¿cómo estarían las microglias si no tengo ningún tipo de agresión? Es decir, no tengo ningún tipo de agresión por una bacteria, por un virus. ¿Cómo estarían las microglias? Inactivas. ¿Ellas cuándo se van a activar o cuándo van a hacer su proliferación? Cuando hay una agresión en contra del sistema nervioso central. ¿Listo? Entonces, esa es la función principal ¿de qué? De las microglias. Y por último, las células ependimarias. A grandes rasgos, sin nombrar los 3 grupos de células ependimarias, ¿cuál es la función principal de las células ependimarias? Sí, pero el más importante. ¿Ok? Al líquido cefalorraquídeo. ¿Qué pasa con el líquido? Contiene casi todo o lo producen. Lo producen, lo circulan porque recubren, como dijo la compañera, y lo absorben. Entonces, hay 3 grupos de células ependimarias. Uno lo producen, otros circulan o ayudan a la circulación y otros lo absorben. ¿De qué va a depender cuál absorbe, cuál circula y cuál lo produce? ¿De cuál tipo de célula ependimarias sea? ¿De cuál de los subgrupos? Sí, pero, o sea, ¿qué le da la característica a cada una de las células ependimarias? Donde se ubican. Exactamente. Entonces, si están en pleisocoroideos, van a ser, ¿qué? Debe ser cúbico simple. Van a producir. Si están en tercer ventrículo, transportan. Y si están en cuarto ventrículo, absorben. ¿Listo? Entonces, esos a grandes rasgos, los diferentes grupos de células neurogliales. Recuerden que las células neurogliales están en un porcentaje de ¿cuánto a cuánto con las células nerviosas? ¿Cuánto va más? ¿Cuánto va menos? 5 a 10. De 5 a 10 por cada célula nerviosa. ¿Listo? ¿Por qué son más? Porque cada una cumple una función diferente. Pero no quiere decir de que si yo tengo, o sea, esto es una representación gráfica. Recuerden que los libros nos van a lo bobo. Entonces, no quiere decir de que si yo tengo una neurona, voy a tener un astrocito, voy a tener un oligodendrocito, voy a tener una microglia y voy a tener una célula ependimaria. Yo puedo tener varias células ependimarias, varias microglias, varios oligodendrocitos y varios astrocitos por cada neurona. ¿Listo? Igualmente, puedo tener una zona muy cupida de neuronas o una zona muy cupida de células donde la existencia de las otras neuroglias sean muy escasas. Entonces, de puerto no necesito que sean transporte o no necesito contacto con la parte vascular, sino que nada más necesito es que están mielinizadas. Entonces, ¿qué voy a tener más en esa zona? Oligodendrocitos. Entonces, dependiendo la zona en la que esté, así va a ser el número de células neurogliales que vamos a tener. ¿Listo? O sea, no quiere, por eso le hago la claridad, porque dice de 5 a 10 veces más. Pero no quiere decir que por cada neurona voy a tener 5 células neurogliales o voy a tener 10 células neurogliales. Por una neurona puedo tener varias células neurogliales, pero si se suman en total, sí da 5 a 10 veces más. Siguiente. Profe, una pregunta antes. Sí. Respecto a los astrocitos, ¿cómo se llama esa estructura que tiene contacto con el capilar? Pie vascular. ¿Y con esa misma sostienen a la neurona? Sí. El compañero me pregunta por esto. Esta es una representación gráfica de los astrocitos. De los astrocitos hay 2 grupos. Entonces, tanto los fibrosos como el otro grupo me van a formar ambos pies vasculares. La única diferencia es que los fibrosos son de mayor tamaño. Es decir, las fibras de los astrocitos que son fibrosos son de mayor tamaño y están en sustancia gris o blanca. Por favor, la compañera, ¿se me sale? No, pero es que un compañero está fuera de puente. Me llamó para que yo vi. Pero sin ponerse bravo, ¿yo? No, bueno, yo les digo que... Bueno, no vamos a discutir sobre eso, pero primero, respeto, que yo soy su docente. Y si no les gusta, me dicen. Porque si no les gusta, les hago saber que yo soy su docente. Y se los hago más difícil. Entonces, ustedes, así como respetan a los otros docentes, me tienen que respetar a mí.
Porque yo aquí con ninguno hablo y con ninguno soy amigo. Y ya segunda vez que se los digo. Entonces, si no les queda claro, se los hago hacer claro desde el otro quiz. Y les aseguro que me pierden. Y si me pasan cartas, me la pasan. Porque si son de pasar cartas, a mí eso no me afecta. Entonces, tiene que respetar, compañero. Porque yo con usted ni jugué muñeca, ni estuve jugando en el iPad, ni jugando consola, ni nada. Yo soy su docente. Y estoy aquí por mérito propio. ¿Listo? ¿Por qué les gusta por las malas? ¿Les gusta por las malas? Porque si les gusta por las malas, nos vamos a las malas. Y ustedes lo saben que yo por las malas les pregunto feo. ¿Qué es nada? Venir a sentar a escucharme a mí. No es nada. ¿Qué más hacen? Ni leer hacen. Entonces, cuando yo me pongo disgustado, ahí ustedes sí son mansitos. ¿Por qué les gusta así? ¿Les gusta que los maltraten? Entonces, les apuesto que el doctor Contreras, sí, profesor, siga por acá, doctor, venga por acá, siéntese acá, doctor. Ay, profesor, tranquilo, profesor, no pasa nada, profesor. ¿Por qué? Porque él sí les anda duro. Esa es una mala percepción de los que estudiamos medicina. Nos gusta que nos anden duro. Entonces, por favor, respeto. Y se los dije desde la primera clase. Ustedes me pueden escribir lo que sea, que yo se lo respondo. Pero yo aquí con ninguno ni he salido a tomar, ni me voy a encontrar con la profesora con ninguno, ni nunca lo voy a hacer. Por eso mismo. Porque ustedes no entienden qué es la relación docente-estudiante. Así yo sea joven. Aquí puede haber otra persona que sea mayor que yo. Pero yo soy su docente. Yo fui docente de un profesor mío. El doctor Alexander Rubiano. Y él es PhD en no sé qué vaina. Y era mi estudiante del laboratorio. Y él me trataba como su docente. En ningún momento él me dijo, no, yo no le voy a hacer nada porque yo sé más que usted. Nada. ¿Listo? Entonces, no quiero que entremos en estos problemas. Y si ustedes no quieren entrar en estos problemas, entramos. No pasa nada. Bueno. Entonces, entre las neuroglias, la próxima semana hay quiz. El quiz son 2 puntos y entra todo lo del tema. ¿Listo? ¿De este tema? Todo. Y no hay trabajo para que suban en la nota. Y menos se los voy a hacer. Sí se lo había pensado hacer, pero no hay trabajo. Así que el que sacó 0 tiene 0 en el 15. Y se lo pongo. Y ya se los dije que el que pierda, pierde. Y el que pierda la habilitación, pierde. Porque les gusta es así. Células neurogliales. Entonces, de las células neurogliales es lo mismo que células gliales. Me preguntaba en la clase pasada un compañero. Entonces, glial son los tipos de células y neuro porque están en el sistema nervioso. Entonces son las células neurogliales. De estas células, ¿cuántos grupos tenemos en el sistema nervioso central? 4. Entonces, entre eso tenemos las microglias, los astrocitos que tienen 2 grupos. Tenemos los oligodendrocitos, que no, es un solo grupo, y tenemos las células epentimarias. ¿Listo? ¿Qué pasa? Dentro de las células gliales, cuando buscamos representaciones gráficas en internet, encontramos 5 grupos. ¿Por qué 5 grupos? Porque recuerden de que los oligodendrocitos no producen la vaina de mielina en el sistema nervioso periférico, sino que son las ¿qué? Las células de Schwann. ¿Listo? Entonces, ambos tipos de axones tienen vainas de mielina. ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién lo forma? Si lo forman los oligodendrocitos, entonces sistema nervioso central. Si lo forman las células de Schwann, sistema nervioso periférico. Pero la función de ambos es la misma. ¿Listo? La única diferencia, que sí es una diferencia importante, es que estas vainas de mielina casi siempre están de mayor recubierta. O sea, si ven como esta es mucho más delgada que esta, esta está mucho más recubierta. Y entre más vainas de mielina, más rápido es la conducción. Que esto es lo que vamos a ver más adelante. Siguiente. Entonces, en esta tabla, que está en la SNEL, por favor, yo les compartí la SNEL en el grupo, ¿verdad? Ah, bueno. No, porque ahorita un compañero en el otro grupo me dijo, profe, ¿ese libro dónde está? O sea, después de 3 semanas, ¿cómo me van a decir que dónde está ese libro? Entonces, el SNEL está en el grupo.
En esta representación de la SNEL, entonces vamos a ver los diferentes grupos. Podemos ver, los astrocitos tenemos dos grupos, los fibrosos y los protoplasmáticos. Los fibrosos son más de sustancia blanca. Estos van a ser principalmente o van a tener fibras mucho más alargadas que los protoplasmáticos. Los protoplasmáticos van a ser más de sustancia gris y van a hacer lo que es la parte tanto de sostén como también me van a formar los pies vasculares, que era lo que preguntaba el compañero. ¿Listo? Entonces, si les pregunto, la relación entre el sistema nervioso y las células neurogliales o las neuronas, entonces estamos viendo que son los astrocitos. ¿Listo? Los siguientes son los oligodendrocitos. Entonces, los oligodendrocitos... ¿Puedo volver a repetir eso? ¿Qué? ¿Cuál es la relación? La relación entre el sistema vascular y el sistema nervioso son los astrocitos, por medio de los pies vasculares. ¿Listo? Entonces, los oligodendrocitos lo que me van a formar principalmente son las vainas de mielina en el sistema nervioso central. Si se los pregunto en el sistema nervioso periférico, son las células de Schwann. ¿Listo? Las microglias, ya lo vimos, son derivadas principalmente ¿de qué? De los macrófagos tisulares posterior a la diferenciación cerebral que éstas hacen. Estos macrófagos tisulares son inactivos. ¿Cuándo se activan los macrófagos tisulares? Cuando hay un ataque por medio de cualquier patógeno, bacterias, hongos, virus, bueno, más que todo hongos y bacterias que son más intracelulares. ¿Listo? Entonces eso lo van a hacer las microglias. Y por último, las células ependimarias. De estas células ependimarias, entonces tenemos epidimocitos, tanocitos y células epiteliales coroideas. Se los digo de abajo hacia arriba por la relación que tienen. Entonces, las células epiteliales coroideas, ¿cuál sería su función? Producir. ¿Y dónde estarían? En los plexos coroideos, exactamente. Entonces, estos producen y segregan líquido cefalorraquídeo, lo que es las células epiteliales coroideas. Los tanicitos, estos lo que hacen es el transporte del líquido de sustancia del líquido cefalorraquídeo, principalmente en la parte portohipofisiaria, es decir, en la parte posterior en lo que es la hipófisis, y también revisten el tercer ventrículo. ¿Para qué el tercer ventrículo? Para que el líquido suba ¿hasta dónde? No, sí, a cráneo, pero ¿cómo? El artículo. No. Hacia el cuarto ventrículo. Que en el cuarto ventrículo es donde van a hacer ¿qué? La absorción. ¿Listo? Recuerden que cuando no funciona ¿cuál ventrículo es que se me produce la hidrocefalia? En el cuarto. Pero en el tercero es que ponen las derivaciones que le mencionaban en el artículo, por si ustedes las buscaron, las ponen en el tercer ventrículo porque ahí vamos a transportar como tal el líquido. Entonces pongo ahí la derivación para que el cuarto no se aumente de tamaño y no me dé como tal la hidrocefalia, o al menos no se me aumente la presión. Por eso es la relación de eso. Entonces, en el cuarto, ¿cuáles serían las células? Los ependimocitos. Entonces, los ependimocitos están en el cuarto ventrículo y hacen que circule el líquido cefalorraquídeo y que se absorba. Entonces, los tanicitos están en el tercer ventrículo. ¿Lo qué? Los tanicitos. Sí, revisten el piso del tercer ventrículo. Profe, una consulta. Sí, cuando yo le pregunté cómo circulaba el líquido, me dijo que era por la presión. O sea, que cuando usted dice que hacen circular el líquido es porque aumenta la No, la forma como tienen ellos las células, que es de revestimiento, hace de que el líquido siga avanzando. O sea, no tiene nada que ver con la... Esto, bueno, lo que pregunta el compañero, ya ahorita igual yo se los muestro, sí, creo que adelante hay una imagen, de la forma en la que tienen las que tienen las células ependimarias, que es lo que permite que se haga un pequeño revestimiento en todo el sistema ventricular, que es lo que hace que circule el líquido. Y cuando llega al cuarto es cuando actúan los ependimocitos que absorben. ¿Listo? Entonces, en el tercero es donde circula. circula y en el cuarto se absorbe. Sí. Algo importante ahí. Los ventrículos no son, o sea, sí son 4, pero no se llama primero, segundo, tercero y cuarto ventrículo.
Solamente el tercero y cuarto, los otros son ventrículos laterales, que siempre se lo pregunto y siempre por allá sale, es que Wikipedia dice, Wikipedia puede decir misa, pero son dos ventrículos importantes en el sistema, que es tercer y cuarto ventrículo, sino que siempre uno hace la relación, que si existe el tercero y el cuarto, pues existe el primero y el segundo, pues uno dice, pues como obvio, pero no es tan obvio. Porque cuando vos voy y se lo pregunto, eso no tiene nada que ver el primer y segundo ventrículo. Igual se lo vamos a ver en el sistema ventricular, que es de tercer corte. Profesor, el primero y el segundo serían laterales y ya. Son los dos laterales. Ajá. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Entonces, estas son microfotografías electrónicas que están en el SNEL también, en la cual hacen la representación, por lo menos los astrocitos, está la célula y las diferentes fibras. Si las fibras son largas, ¿son de qué tipo? Fibrosos. Y si son cortas, protoplasmáticos. Exactamente. Entonces, la diferencia de los dos tipos de astrocitos es el tipo de la fibra. Dependiendo del tipo de la fibra, se van a ubicar. Si son fibras largas, ¿se ubican dónde? Sustancia blanca. Y si las fibras son cortas, en sustancia gris. Acá están, bueno, los astrocitos, igual otra representación, las células, las microglias. Entonces recuerden, las microglias, ¿cómo se encuentran en el sistema nervioso? Inactivas. Inactivas, ¿verdad? Y ellas están a la espera ¿de qué? De un ataque. Después del ataque se empieza a proliferar y hacen la fagocitosis. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Y bueno, microglias y los oligodendrocitos, ¿qué hacen los oligodendrocitos? Forman la mielina del axón. Forman la mielina del axón en el sistema nervioso central. ¿El periférico qué era? Células de Schwann. Siguiente. Bueno, ahora tenemos una representación gráfica que la habíamos visto en la semana pasada. ¿Cuáles son las dos partes importantes de la célula o las dos partes más grandes de la célula? No. Vamos que el núcleo y el citoplasma. ¿La qué? El cuerpo celular y las neuritas. Las neuritas se dividen en dendritas y axones. ¿Cuál es el que es uno solo? El axón. Entonces, ya lo vimos en grande. Si yo le pregunto las partes de la célula, son esas dos. Son las neuritas y el cuerpo celular. Las neuritas se dividen en dendritas y axones. Los axones es siempre uno solo. Ahora vamos a ver qué hay dentro del cuerpo celular. ¿Qué es lo que está más central? Núcleo. El núcleo. ¿Cuál es la característica del núcleo en todas las células? Sí, tiene la información, almacena la información genética de la célula. Esa es la función como tal más importante. Pero aparte del núcleo, las células nerviosas tienen un organelo que es sumamente importante para toda la que es la excitabilidad. ¿Cuál sería ese? No. ¿Ah? No. ¿Ah? No. No. La membrana sí está en la excitación, pero no. Hay unos organelos que nos permiten como tal que se produzcan las proteínas necesarias para hacer toda la parte de transporte. No. ¿Cómo se llama? No. Glándulos de Nys. Entonces los gránulos de Nys, ¿qué características le dan a la célula? Que se ve aquí en esa imagen. ¿Ah? Son punticos, sí, punticos granulosos, sí es verdad, pero ella le da una característica específica a la célula, que cuando esa característica no está, se llama glucomatólisis. Cuando no está. ¿Qué? Glucomatólisis. Leer antes de venir a la clase, no están leyendo.
Entonces yo prefiero pasar 3 y no perder 4. Ahí se las dejo. Los gránulos de Nils me dan el color azul. ¿De qué? De la célula. Cuando esos gránulos de Nils se concentran en cualquiera de las partes, ¿qué va a pasar con la célula? Va a perder No. Sí, colorea de azul en donde están los gránulos de Nils. Pero ¿y qué pasa con el resto? No tiene color. No tiene color, es de lógica. Porque si los gránulos de Nils, les coloco un ejemplo, tiene una agresión aquí en la parte del cono axonal. Y en esta parte del cono axonal me toca producir muchas más proteínas. ¿Qué pasaría? Todos los gránulos de Nils van al cono axonal. Me empiezan a producir la proteína para restablecer esta parte de la célula. ¿Qué pasaría, un ejemplo, con esta zona? Quedaría blanca, exactamente. Entonces, al quedar blanca se llama, ¿cómo? Cromatosis. Cromatolisis, ¿qué digo? Cromatolisis. No, cromatolisis. Cromatolisis. Entonces, eso es cuando hay como tal un ataque. Entonces, ¿qué pasa con esos órganos, con esos granulos de Nils? Me van a producir las proteínas. ¿Y esas proteínas cómo van a ser para llegar? ¿A dónde tienen que llegar las proteínas? No. ¿Dónde qué? No, a las terminales sinápticas. Entonces, esas proteínas se me van a ir principalmente para donde boto el estímulo, que es el axón. Pero esas proteínas que van a ser utilizadas por la membrana plasmática, ¿qué otra característica? O sea, ¿qué va a pasar con esas proteínas para que lleguen hasta el axón? Sí, tienen que transportarse, sí. Pero o sea, ¿cómo hace para llegar la proteína desde los gránulos de Nils hasta el axón? ¿Ah? Golgi. No, Golgi. ¿Qué hace Golgi? Pero antes de eso. Pasa por el control de... Sí, tiene que pasar por el control de calidad. No. Biología. No, pero les agrega algo. ¿Qué hay en la membrana plasmática? En el glucocáliz. Proteínas y carbohidratos. Entonces, esos carbohidratos, ¿quiénes se los van a colocar a la proteína que está produciendo los gránulos de Nils? El aparato de Golgi. Entonces, ese aparato de Golgi me va a hacer posteriormente, por medio de vesículas, llevar la información hasta la parte axonal. ¿Para qué hasta la parte axonal? Porque recuerden que cuando yo hago la excitación, voy a perder ¿qué? ¿Ah? No, pues sí, energía se pierde, pero ¿qué? Cuando se hace la excitación del axón, que la excitación solamente va desde el cono axonal hacia el axón, ¿qué necesita el axón? Neurotransmisión. Sí, no, pero para hacer la conducción como está en la membrana, las proteínas. Pero ¿para qué las necesita? ¿Por qué las necesita? ¿Por qué necesitarían las proteínas? Para hacer transporte. ¿Para qué? Porque recuerden de que siempre que hagamos la parte de la conducción nerviosa, vamos a perder proteína y tenemos que hacer un intercambio proteico en la membrana. Ese intercambio proteico, ¿cómo lo podemos hacer? Con las proteínas que vienen de los gránulos de Nils unidos a carbohidratos que le dio el aparato de Golgi. Si yo no hago ese intercambio proteico, no voy a poder hacer una nueva excitación en el glucocáliz. Ellos, así como yo te decía de la agresión, o sea, ellos se dispersan donde más necesitamos proteínas. Entonces ya ahorita vamos a ver, si la célula está en reposo,
¿cómo va a estar los glóbulos de Nils? Dispersos. Dispersos, exactamente. Si no tienen ningún tipo de agresión, ¿cómo van a estar? Blancos, ¿no? No, dispersos también, ¿verdad? Bueno, sí, no Y la célula va a estar cargada de negativa. Pero si ya vamos a empezar a hacer como tal una excitación de esta célula, ¿cómo va a estar los gránulos de Nils? Todos produciendo proteína acumulado cerquita del axón. Para que el axón, para que el gránulo de Nils le dé las proteínas al aparato de Golgi, el aparato de Golgi le coloque los carbohidratos y eso vaya a la membrana. Ok. No sé, Eso pues, ya lo- esa de pronto es una pregunta muy boba, pero no deberían estar como, entonces, la mayoría de los órganos de aparato de Golgi también distribuidos cerca del axón. Pues no sé. No, porque es que esa no es la única parte donde vamos a necesitar proteínas, sino es que hoy yo te lo digo a lo de la excitación, porque es lo que vamos a ver ahorita. Porque recuerda que la membrana, ¿cómo está formada la membrana plasmática? ¿Cómo? Una bicapa lipídica unida ¿a qué? ¿A qué? Biología. Proteínas. Las proteínas están unidas ¿a qué ahora? A carbohidratos. Entonces, ¿dónde va a haber membrana plasmática? ¿A dónde? Donde haya proteínas. No. ¿Qué parte de la célula recubre la membrana plasmática? Toda la superficie. Sino que en el axón tiene una característica específica de que esa membrana plasmática necesita recambio proteico. Porque ese recambio proteico va a ser acá, o sea, estas proteínas van a ser utilizados cuando se utilice la bomba de sodio potasio ATPasa, que ya la vamos a ver más adelante, que eso ustedes lo ven en bioquímica. ¿Listo? Entonces, por eso es que se concentra más la parte tanto de las proteínas, tanto la parte de las proteínas como de los carbohidratos hacia la parte axonal. Pero ¿en qué zona va a haber la membrana, en la bicapa lipídica? En toda la membrana plasmática. Ahora, ¿cómo se llama la membrana plasmática del axón? La membrana plasmática está antes de la capa de mielina. Axoplasma. El axoplasma tiene la característica de ¿qué? ¿De qué? ¿Cuál es la característica del axoplasma? O sea, ¿cuál es la diferencia entre el axón y el resto de la neurona? Por ahí se da el envío. Sí, el envío del estímulo. Entonces, ¿por qué se hace por ahí el envío del estímulo? Primero, está recubierto de mielina, que ya les explico cómo hace esa función la mielina. Y segundo, es donde se tiene como tal el axoplasma, que el axoplasma va a ser la parte excitatoria de la célula. De toda esta parte de la célula, ¿cuál es la más excitatoria? No. No. ¿El qué? Sí, puede ser, pero ¿cómo se llama ese sector? ¿El mismo axón? No. La partecita arriba donde... ¿Tiene el nombre? ¿Ah? La No. región... El exoplasma. El segmento axonal es el segmento que está al inicio entre 50 a 100 nanómetros del cono axonal y es el que mayor tiene ¿qué? Característica de excitabilidad. ¿Listo? Entonces, ¿desde dónde se excita la célula? Desde el cono axonal hacia el axón. O sea, en esta parte de la célula me puede recibir la información, pero donde me la va a enviar rápido el impulso va a ser en el axón. ¿Listo? 50, 100 Del cono axonal. 50, sí. O sea, son los primeros 50 a 100 nanómetros del cono axonal. Lo que pasa es que yo, pues bueno, había preguntado en histología, pero nada, el profe no me supo responder. Pero un axón Esa pregunta me imagino que es Andy. pero un axón ya pues después de que se extienda la partícula azul, ¿a qué distancia puede llegar? ¿Qué longitud? Depende, después de que ahora que hay de más de 1 metro.
Hay de más. Claro, De eso una lo simple vimos célula. de una simple célula. Eso lo vimos en la clase pasada. Y recubierto por mielina. Recubierto por mielina. Un metro. Sí, en las extremidades, exactamente, que dijimos que esos bastones pertenecían más que todo a qué? No, sí. Al sistema Sí, no me va a acordar, sí. y también a las motoneuronas, tanto superior como inferior, que eso lo vamos a ver más adelante. Y en el sistema nervioso central. Son más pequeños, que son las Golgi tipo 2. Esos, o sea, la diferencia es el metro, ese es el dato, el metro. Si es más de un metro, entonces es Golgi tipo 1, más que todo periférico. Si es menos de un metro, Golgi tipo 2, más que todo sistema nervioso central y en las interconexiones en la parte intracraneal. Recuerda de que el axón no está así a lo largo. O sea, el axón puede dar vueltas, se puede entrecruzar entre ellos, puede hacer como una forma de malla. Entonces, ese metro es como la parte del intestino. Son muchos metros de intestino, pero uno dice, ¿pero cómo cabe ahí? La superficie, ¿no? Y exacto, o sea, es de superficie si tú lo estiras a lo largo. Pero así no está como tal a nivel del sistema nervioso. Entonces el ectoplasma es la parte más externa del axón, o sea, como la membrana. El astoplasma es la membrana plasmática del axón. Cubierta por mielina o antes de. No. Membrana plasmática, mielina. O sea que con la mielina no hay exoplasma. No, O sea, primero va el membrana. ectoplasma y después va Sí. la mielina. Sí, dime. Cuando está activada la célula, los planos de Denise tienen carga positiva. Cuando está activada tiene carga positiva. Ya eso ya lo voy a explicar. ¿Listo? Ahora, entonces, ya vimos dos órganos fundamentales, dos organelas fundamentales que son gránulos de Nils y aparato de Golgi, ¿verdad? Ahora, la mitocondria, ¿qué función realiza? Producen energía principalmente química. En la neurona es principalmente energía química. ¿Listo? Ahora, los microfilamentos y los microtúbulos. Para transporte celular principalmente, pero si eso toca estar seguro, siempre que hablen de microtúbulos es la misma función. Ahora, los lisosomas. ¿Degradación, no? Sí, Yo soy Para degradar, ellos son los basureros celulares, exactamente. Entonces, degradan, ¿qué degradarían? Sí, La proteína más vieja, mal plegado. mal plegado también. también las Sí. más plegadas, ¿qué más? Los restos de los microorganismos que me ataquen a la célula. O sea, todo lo que está inactivo como tal, ¿lo ataca quién? Los lisosomas. Los lisosomas. Para ya reciclarlo y eliminarlo. ¿Listo? Siguiente. Bueno, ahí están todas las funciones. Así a grandes rasgos se las mencioné todas. Tener claro, gránulos de Nils, aparato de Golgi, son los más importantes. ¿Listo? Porque ya ahorita vamos a ver cuál es la importancia de todas esas proteínas y eso. ¿Listo? Siguiente. Profe, esos cuadros que apenas están en el libro. En el SNET, sí. Igual yo les paso las diapositivas ahora. Página 39, página 27. Ahora, vamos a la parte más importante. Entonces, ¿cómo se llaman estas? Proteínas. ¿Las proteínas qué? Integrales. Sí. ¿Y están en la mitad de qué? De la membrana. De la bicapa lipídica. Esta bicapa lipídica, ¿cuánto mide? ¿Cuánto es el grosor? Mírenlo allá, pero lejos. 8 nanómetros. Entonces, ¿cuántos grupos de lípidos tenemos? 2. 2. ¿Cuánto mide la parte externa de los lípidos? O sea, los lípidos externos. 4. No, 5. no, no. No, pero no tienen que ser como los Entonces, huesos. 2.5, Ah, la parte de la capa lipídica, 3 nanómetros, el espacio que hay entre las dos bicapas lipídicas, que está dado por la cola de los lípidos, y 2.5, la otra capa lipídica. Para un total de ¿cuánto? De 8. 2.5, 3 y 2.5. Entonces, total de 8. ¿Cómo está formada la bicapa lipídica? Lípidos. Por lípidos. La cabeza. La esteroides.
¿Sí? Y si esta es la parte intracelular, ¿cómo se llama esto verde? No, pero sí, pero ¿cómo se llama? Oligosacáridos. Glucocáliz. Y en el glucocáliz, ¿qué vamos a encontrar? Oligosacáridos. ¿Qué? Proteína con carbohidratos. ¿Cómo formamos esa proteína con carbohidratos? Del corpúsculo de Nil, del aparato de Golgi, forman proteínas, le añaden carbohidratos y por eso es que van a estar en toda la membrana plasmática formando el glucocáliz. ¿Listo? Entonces ya ahorita vemos que para qué vamos a utilizar o por qué hacen la función de esto. Entonces, forma el límite externo continuo del cuerpo celular y sus prolongaciones. Entonces, en las dendritas hay membrana plasmática. Sí, porque mire, y sus prolongaciones. Las prolongaciones son el axón y las dendritas. ¿Listo? Entonces, en toda la célula, tanto en el cuerpo celular como en las dendritas y como en los axones, vamos a tener membrana plasmática. ¿Listo? En la neurona es el sitio para el inicio y la conducción del impulso nervioso, que tiene un segmento específico donde tiene mayor estabilidad, que se llama segmento axonal, que es el inicio del ¿qué? Del cono axonal. ¿Listo? El cono axonal es lo que nos relaciona o la comunicación entre el cuerpo celular y el axón. ¿Listo? Y el grosor, entonces 8 nanómetros, 2.5, 3 nanómetros, 2.5. Siguiente. Entonces, está formado por una capa interna y por una capa externa, que ya habíamos hablado que pega ¿al qué? Al glucocáliz. ¿Listo? Entonces, entre las dos capas tenemos un espacio entre las dos capas que mide 3 nanómetros. La capa lipídica está compuesta por dos filas de moléculas de fosfolípidos con dos extremos. Unos extremos hidrofóbicos y unas terminaciones polares. Las terminaciones polares tienen ¿qué característica? Hidrofílicas. Sí, pero ¿qué pasa con las terminaciones polares? Permiten el paso. Tienden a unirse ellas mismas, pero no se llegan a unir. Sí, esa es la respuesta. Entonces, estas son las terminaciones polares, pero si, pues en el video casi no se ve bien, pero si ustedes ven la imagen allá en el computador, pueden ver de que estas son las terminaciones polares y aquí hay un pequeño espacio. O sea, se entienden a unir, pero no se unen. ¿Listo? Entonces, entre esas terminaciones polares y el espacio que no se une es donde se forma lo que mide 3 nanómetros. ¿Listo? Siguiente. Bueno, acá empezamos entonces sí con un poco de lo que es la conducción. Entonces, para hacer la conducción, ¿tienen un marcador? Ay, no traje. ¿No? Aprovecho para marcar el la pared. No, ya. Bueno, entonces, lo primero. Entonces, para poder entender toda esta parte tenemos que entender la biología celular más básica. ¿Cuáles son los dos iones que intervienen en todo el transporte y en la carga de la célula? Los dos más importantes, hay más. Sodio y potasio. ¿Cuál de los dos es intracelular? Potasio y potasio. ¿Y cuál es extracelular? Sodio. Entonces, cuando la célula está en reposo, ¿dónde estaría el potasio? Adentro, exactamente. Entonces, la carga normal de una célula nerviosa siempre es negativa. Ustedes encontrarán otras células que tendrán cargas positivas, pero en la parte de la conducción neuronal, la carga en reposo va a ser negativa. Esa carga negativa, cuando yo digo la célula está negativa, va a estar el potasio, ¿de qué forma? Intracelular. ¿Y el sodio? Extracelular. ¿Cuál de los dos iones es más grande? Sodio. Sodio, ¿no? Sodio. Potasio. Potasio.
el ion más grande es el potasio. Pero el potasio tiene una característica, que el potasio hace un transporte pasivo y se sale de la célula. ¿Qué significa que es pasivo? No requiere energía, exactamente. ¿Por qué el sodio, que es más pequeño, no puede entrar a la célula también pasivo? Por la carga de Por la carga, sí, sí. ¿Por qué? Por rayones. No. Porque. porque requiere de No. Biología. Sí, lo no sé. Pero, o sea, el sodio tiene algo que no permite que pase la membrana siempre y cuando no esté excitada. Porque cuando esté excitada se ¿Por la inestabiliza carga? y se percibe. Por la carga. No. Porque si ustedes ven las moléculas, la representación normal es que hace que la molécula de sodio es grande y la de potasio es más pequeña, a pesar de que el potasio es más grande. Por lo original la proteína. Biología. ¿Ah? El sodio está unido al agua. Entonces, al estar unido al agua, no puede hacer el transporte. ¿Mentira? No, pues si es mentira, tú me dices y yo te respondo. ¿Sí? No, porque hiciste cara como que no crees. Entonces, el potasio no tiene como tal la carga unida al agua, en cambio el sodio arrastra más agua que el potasio. Por eso, para que el sodio pueda entrar a la célula, la única forma de hacerlo sería por medio de ¿qué? Transporte activo. De transporte activo. Pero así no pasa en la neurona. ¿Por qué? Porque en la neurona, para que el sodio entre, no hace transporte activo, sino que lo que pasa es que recibe un estímulo. Al recibir un estímulo, ¿qué pasa con la capa lipídica? Se inestabiliza, se abren los canales de sodio, y esos canales de sodio hacen de que se meta sodio. Y cuando se mete sodio, ¿qué pasa con el sodio? Me la carga. Sí, pero ¿qué está arrastrando el sodio? El agua. El agua, exactamente. Esa es una de las explicaciones por qué no se puede meter mucho más sodio, porque si se mete mucho más sodio, ¿qué pasaría? La célula se va a llenar de. Se hincha, puede. Se va a empezar a llenar de agua y va a haber, seguramente va a terminar en apoptosis esa célula. Una hemólisis se llamaba. Lisis, No, No, o sea, cuando se llena de agua la célula. pero la Eso tiene un Pues nombre. hemólisis. Hemólisis. osmosis. Hemólisis. No es No, cuando se hemólisis llena. no, hemólisis es cuando se daña la célula. Ah. Eso se llena de agua, hemólisis. Entonces, eso se explota, sí. Ajá. Esa es la explicación de por qué se hace como tal el transporte. Entonces, vamos a empezar con una célula en reposo. ¿Listo? ¿Qué es una célula en reposo? Cuando la carga está Igual. negativa. ¿En qué fase de la polarización estaría esa célula en reposo? Cuando no estaba excitada. O sea, ¿Cuándo qué? No. Cuando está la célula en reposo que está negativa, ¿cómo se llama? ¿Está despolarizada, repolarizada o polarizada? Despolarizada, ¿no? ¿Cómo? No, Polarizada. sí, polarizada. Porque la carga de las células nerviosas, ¿cómo es? Negativa. Negativa. ¿Listo? Entonces, esto es un poco complejo de entender. Si hubiese leído, entendía mejor. Pero igual, así toca repetirlo. Me van diciendo y vamos haciendo. ¿Listo? Primero, ¿qué es un estímulo nervioso? Sí, transmisión. ¿Pero qué hace el estímulo? Me excita la célula. ¿Qué tipo de estímulos hay? Químicos eléctricos y mecánicos. Entonces, cuando llega ese estímulo, la célula ¿cómo está? En reposo. Es lo mismo que estado no estimulado. ¿Listo? ¿En qué potencial va a estar? Negativa. Menos 80. Entonces ahí va a llegar un potencial de acción. ¿Qué es un potencial de acción?
Profe, menos 80, ¿qué es esa meta? Es el potencial que tiene en ese momento la célula. ¿Eso se mide así? ¿Sí? ¿Ah? La que está en reposo, sí. ¿Qué es un potencial de acción? Tiene una característica específica en el sistema nervioso. El transmitir, sí, pero tiene un nombre específico. El estimulador. Es una onda autopropagable. ¿Listo? Entonces, cuando yo estimulo acá, se me van a empezar a abrir los canales, y al abrir los canales, ¿qué va a pasar con este potencial? Va a aumentar. Va a aumentar. ¿Cuánto es el potencial de acción máximo? 70, No, No, como... no, 140. Va a ser más difícil. 140 es el potencial de acción. Pero en el ejemplo del libro, si ustedes lo leyeron o si lo leen, dice que el potencial de acción es cuando llegue a más 40. ¿Por qué? Porque colocan el ejemplo de un axón de pequeño tamaño en el cual el potencial de acción es de más 20. ¿Por qué es de más 20? Porque requiere más. ¿Por qué qué? Siempre va a ser el doble. No. No, porque si fuera el doble, pues sería. ¿Por qué más 20? Porque es pequeña. Sí, porque es pequeña, pero ¿por qué llega hasta más 20? ¿Cómo así, profe? ¿Por qué? ¿Por qué sería el potencial de más 20, de más 120? Porque recibe esa cantidad de Porque como estímulo, No está tan polarizado. porque es lo que requiere. porque en reposo sí. No. ¿Hasta cuánto va a llegar acá? 140. Hasta 140. No. 40. Hasta 40. Aquí, hasta 40. Miren, esta es la mitad de él. Claro, mira, es que se... Hasta 40. En una neurona de axón corto o de axón pequeño, entonces el potencial de acción es más 20. ¿Cuándo llega el potencial de acción máximo? En un estado que se llama estado refractario absoluto. Que el estado refractario absoluto es cuando no entran más canales de sodio. Ya eso lo explico, tranquilo. No. ¿Cómo así? ¿Lo máximo es 40? No, lo máximo es 140 140. para una Sino que en acciones normales. en axones largos 140. Estado refractario absoluto. Profe, una pregunta. Cuando usted dice que el máximo es 140, ¿a qué se refiere? ¿Qué pasa si llega a eso? Llega a 60. Porque 80 más 60, 140. Ah, ok. Ahora sí también. O sea, no llega... 120. Ah, yo pensaba que se refería a un límite. De que sí. No. Es el voltaje que va a recibir la célula para llegar a su estado de refractario absoluto. ¿Listo? Que en ese estado de refractario absoluto, en ese estado de refractario absoluto, ya no se va a seguir, ¿qué? Despolarizando. ¿No están entendiendo? Es que no estaba polarizado. Desde el principio, bueno, mira. ¿De qué? Sí, eso hace lisis celular. Sí. Ah, ok, ya. Lisis celular. Es lisis. Entonces, tengo la célula en reposo. ¿Qué significa una célula en reposo? Que no ha recibido ningún tipo de estímulo. La carga de una célula nerviosa en reposo, ¿cuánto es? Menos 80. Si la célula está en menos 80, decimos de que ella se encuentra en reposo. Para que esto cambie, ¿qué va a pasar? Tiene que recibir un estímulo. Antes del potencial de acción viene el estímulo. ¿Qué es el potencial de acción? O sea, la onda autopropagante es potencial de acción. Entonces, me recibe el estímulo. Pongamos un ejemplo. Me recibe dopamina y me activa la célula y me hace sinapsis con la dopamina. Y me manda una información. Eso me va a hacer de que la célula se despolarice. Que despolarizar es que me aumenta este potencial hasta más 40. Cuando es una célula de axón Pequeño. corto. Si tenemos una célula de acción largo,
la despolarización sería hasta más 60. ¿Por qué hasta más 60? Porque el potencial de acción de una célula de axón largo es más 40. Entonces, menos 80, más 140. Menos 80 más 140, 60. 60. Sí, profe, una célula siempre requiere mayor cantidad de estímulo o voltaje debido del tamaño. Es un caso de solo los átomos. No, bueno, este es como tal el ejemplo que muestra una célula cualquiera en el libro, en el cual el potencial da 40. Pero lo normal es que se estimule, o sea que el potencial de acción sea de más 40. O sea que suba ahí hasta 60. ¿A dónde? Milivoltios. Milivoltios. ¿Sí? Listo. Entonces, ahí está la célula en reposo. Ahora vamos a traducir esto a esto. La célula en reposo, ¿cómo tiene el potasio? Intracelular. ¿Y cómo tiene el sodio? Extracelular. Extracelular. Entonces, para que este voltaje empiece a cambiar, se empieza ¿a qué? A salir el potasio para que ¿qué? Entre el sodio. Entre el sodio. Pero ¿por qué se sale el potasio y entra el sodio? Porque son los canales. ¿Por la qué? No. O sea, ¿qué pasó para que eso pudiera suceder? Se abrieron los canales por un Se abrieron los canales, ¿por qué? Porque se inestabilizó la membrana plasmática. ¿Listo? Entonces, al inestabilizar la membrana plasmática, eso hace de que, ya te digo claro, eso hace de que salga el potasio y entre el sodio. ¿Cuál va a ser la diferencia cuando entra potasio y sale sodio? La carga. La carga. ¿Qué pasaría con esto acá? Aumenta. Aumentar y disminuye. Se polariza, se despolariza y eso me va a llevar hasta el potencial de acción máximo, que es más 140, que aquí sería 60, porque menos 80 más 140 da 60. ¿Listo? En ese momento va a pasar el periodo refractario absoluto. ¿Qué significa el periodo refractario absoluto? Que en ese momento Cuando llega a su punto máximo de potencial. no se sigue depolarizando. ¿Por qué? Llega a su punto máximo. Porque No. llega a su punto máximo de potencial de acción. ¿Por qué no ¿De acepta más? pronto la entropía no era? No, Ya está en el punto máximo. ¿Por qué No. ya no va a aceptar más? Porque el impulso ya pasó. no. Por la concentración de iluminación Problema de potente. la célula. ¿Por qué? Porque se inactivan los canales de sodio. Entonces, si no sigue entrando sodio, ¿qué va a pasar? Ya Se está va máximo. a... ¿Cómo se llama? Si bajaría hasta acá, ¿qué pasaría? No. Se polariza. Se repolarizara. Repolariza. Vuelvo y se lo explico. Sí. Aquí la célula está, ¿cómo se llama acá? Está de reposo. Ah, bueno. Está polarizada. polarizada, con carga Negativa. negativa, en menos 80 milivoltios. ¿Listo? Esta carga negativa se me va a despolarizar y me va a llegar a más 60, o en este ejemplo a más 40 si es un axón corto. Corta. Pero el máximo sería hasta más 60, ¿verdad? Pero si yo les digo el potencial de acción de la célula, en este caso es de 100, ¿cuánto sería su punto máximo en el ¿qué? En el periodo refractario absoluto? 20. Ahora sí entendieron. ¿Por qué de 20? Porque el potencial de acción de la célula que yo le estoy nombrando, ¿de cuánto era? 140. No, de 100. Le puse un ejemplo. Sí. Era de 100. Entonces, él se va a empezar a despolarizar hasta que llegue a 100, 80 o menos 80 más 100, 20. da más 20. En ese punto va a estar la célula, ¿cómo va a estar? Despolarizada. Y en ese punto entra la célula, ¿en qué? En el periodo refractario absoluto, el cual se caracteriza por cerrar los canales de sodio de forma completa, o sea, se inactivan todos los canales de sodio. ¿El sodio cómo quedó? ¿Dentro o fuera de la célula?
quedó dentro de la célula. Porque aquí la célula ya está positiva. Cuando ella sube aquí, ya está positiva. Y vaya, eso lo muestro a otra imagen. Pero cuando ella sube acá, ya está positiva. Si está positiva, acá no va a haber más potasio, sino que va a haber más sodio. Y sale potasio. O sea, potasio está afuera, sí. Ah, sí, sí. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No entendí, profe. ¿No entendí? Profe, ¿y cuando dijo que era repolarizar? Repolarizar, que vuelve a su estado de repolarización. O sea, se repolariza. Su estado de reposo. Está recuperando potasio. Entonces, lo que quería preguntar era, cuando usted dice que se estabiliza la membrana para permitir que se abran los canales sólidos, ¿se refiere a que hubo activo? ¿No? Ahí está el reporte pasivo, porque la membrana está íntegra, ¿verdad? Cuando recibe el impulso, por lo menos un ejemplo, recibe un impulso eléctrico, entonces al recibir el impulso eléctrico ella se inestabiliza, abre los canales y permite que pasen las dos. Y ahí no se usa energía. Ahí no se utiliza. La energía se va a utilizar para sacar el sodio que está dentro. Entonces, sí, al revés, pero ahí como ya no va a recibir estímulo, ahí sí toca meter energía. Ya, primera clase. Ya, vamos para allá, tranquila. Vamos primero acá. O sea, mira. Entra el potasio. Entra el sodio. Muy Potasio, pero por un estímulo. Ahora resulta que tú como Solo cuando quieres. No un estímulo, sino por No, porque la recuerda que depende del potencial de acción de la célula. Yo te puse los dos ejemplos que pone el libro, que son los dos potenciales de acción máximos. Cuando el axón es largo, el máximo es de más 140, que sería 60 positivo. Y cuando es corto, es este ejemplo que está acá, que sería más 40 positivo. Dependiendo de la célula. Sí. Que la célula necesita volver a meter el potasio, eso ayuda con energía Sí. del cuerpo. Sí, pero por una inestabilidad. Sí, pero los canales entran de forma pasiva. Ya quiero preguntar al compañero. O sea, él se inestabiliza, se pierden algunos tipos de proteínas y la estructura completa que tiene la membrana, y eso permite de que ambos iones hagan transporte, tanto el potasio se salga como el sodio entra. Pero es que yo Pasivo, cuando pasivo. yo impulso, yo digo inestabilidad en la mente. Y cuando se estabiliza en una extensión repite con el externo, ¿qué es lo que causa el estímulo? ¿Qué es lo que causa el estímulo cuando la célula usa energía para que se desestabilice? Ah, no, por lo menos si yo, un ejemplo, me pego, entonces ahí estoy liberando neurotransmisores. Pues sí, pero en ese caso, ¿qué es lo que...? Puede ser cualquier tipo de estímulo. ¿Ah? Por eso me pego, libero neurotransmisores y eso hace de que se haga el estímulo. Estoy triste, libero serotonina y eso hace de que se haga el estímulo. O sea, que en el externo puede ser cualquier tipo de estímulo. Cualquier pero cuando tipo se de quiere, estímulo, hay exactamente. transporte. Puede ser mecánico. No, que no, que... Para cuando necesitamos repolarizar, va a haber un proceso diferente. Claro, sí, ya vamos para allá. Hay dos procesos específicos, uno que es la repolarización y otro que es la hiperpolarización, que ese, creo que no alcanzamos a ver hoy la de la hiperpolarización, que ahí entra como tal a actuar el cloro, pero eso lo vemos más adelante. El cloro, sí, pero eso ya lo vemos más adelante. El inicial en reposo en todas las, o sea, sin importar qué tan largo sea la extensión, siempre va a ser menos 80. Sí. Listo. Siguiente. Listo, entonces, aquí estaba en reposo, recibe el estímulo, empieza potencial de acción máximo, más 40 en este caso, que sería más 120, pero más 40 es la diferencia entre menos 80 y 120. Listo, entonces queda más 40. Este punto se llamaría estado refractario absoluto. En este punto que está acá, ¿se cierran cuáles canales? Los canales de sodio. Pero entonces, ¿cómo hace la célula para hacer todo ese trayecto del impulso?
allá en los iones. ¿Cómo así? ¿Cómo mete voltaje? Los canales. Sí, ¿cómo mete el voltaje? Por el intercambio que se permite cuando abren los canales de sodio. Sí, exactamente. Entonces, ya recibió el estímulo, se inestabilizó la membrana, sodio entra, sodio me vuelve como la célula positiva, me llega umbral máximo me entra en estado refractario absoluto, me cierra canales, ¿cómo quedó la célula? Positiva. Depolarizada, sí, y quedó como carga Positiva. positiva. Entonces, al quedar con carga positiva, ¿cómo va a quedar la célula? Acá positiva, en el más 40. ¿Listo? Ahora necesitamos que eso vuelva y baje. ¿Cómo va a pasar eso? Repolarizarse. Se tiene que repolarizar. ¿Qué pasa para repolarizar? Tiene que entrar entonces el potasio. ¿Sí qué? Se vuelve, pero con energía. Pero con energía. Se abren los canales, pero se hace por transporte activo. Sí, por eso. O sea, voy a abrir los canales para que el sodio que está dentro salga y el potasio entre. ¿Listo? Me salen tres sodios y me entran 2 potasios. Después ya se los muestro. ¿Listo? Pero entonces ahí sí es un transporte activo. ¿Por qué activo? Porque necesita energía. Porque necesita energía. Profe, entonces, Porque ya no sabe. por el estímulo que se estabilizaba, salía el potasio y entraba el sodio. Sodio sin transporte activo. Ajá. Y ahora ya si quiere salir, ahí sí necesita transporte Transporte activo. activo. Entra por el estímulo. Entra por el estímulo. Y como ya no hay ningún estímulo, entonces entras por energía. Por energía, sí. Pero, profe, este proceso pasaría para que la célula pudiera transmitir una información. No, ya no me Sí. tienes invitados. Entonces, este proceso, le explico así a grandes rasgos. Pongamos que este es el axón, ¿verdad? Entonces, al ser este así largo el axón, es lo mismo que hacemos acá en la representación de los voltajes. Entonces, la célula está en reposo, se depolariza, se repolariza, reposo, depolariza, repolariza, reposo, depolariza, así. ¿Cómo lo va haciendo? Transmitiendo en todo el largo del axón. ¿Dónde se recibe el estímulo? Sí, puede ser en el receptor, pero ¿en qué parte específica? Solamente cuando está en reposo. Porque recuerden de que cuando él está en reposo y recibe el estímulo, ¿qué va a tener acá? Un potencial de acción. Y el potencial de acción, su característica es que es autopropagable. ¿Sí entendieron esa parte? No, pero La célula está en reposo, ¿verdad? Me recibe el estímulo, sea químico, sea eléctrico, sea mecánico. Me recibe el estímulo, llega a su potencial de acción. Ese potencial de acción llega al umbral máximo. El umbral máximo es dependiendo de la célula. Pero cuando ya está en este potencial de acción, el estímulo empieza a trasladarse por toda la membrana plasmática. Porque él es autopropagable. ¿Dónde llegó el estímulo? Solamente aquí. Entonces, él llega acá y ya empieza a autopropagar la información del estímulo. ¿A lo largo de qué? A lo largo de todo el axón. ¿Listo? Creo que es lo que acaba de decir, pero este es el proceso de recepción y transmisión de información en todo el proceso. Eso se está dando constantemente, sí. Mateo. Cuando usted dice que es autopropagable, es que se propaga por el axón, ¿cierto? Se propaga por el axón. Y otra cosa, cuando se alcanza el estado refractario absoluto, se cierran tanto los canales de sodio como de potasio. No, ahí lo importante es que se cierra, se inactivan los de sodio, para que no siga entrando más sodio y no siga aumentando el voltaje. Cuando se estabiliza la carga No se activan los depósitos de potasio, sino nada más para que no siga entrando todo. esa estabilización que abre los canales. Y ese Se inestabiliza. Cuando No, pero me estás diciendo para sacar el sodio o para entrar el sodio. para entrar. Ah, para entrarlo. Se inestabiliza. Y eso Se inestabiliza. ¿qué? Inestabiliza. Membrana completa. Por eso se lo mostré en la imagen. Membrana completa con bicapa lipídica. ¿Verdad? Cuando recibo el estímulo, la membrana se inestabiliza. Me abre canales que va a hacer transporte pasivo para meter el sodio y seguir sacando el potasio. Recuerden de que la membrana, antes de que pase cualquier estímulo, el potasio sí puede salir por transporte pasivo. ¿Listo?
No, Pero el sodio no dura, entonces igual. sí, eso es bueno. Sí. ¿Y qué pasa? Cuando hay. No, cuando. ¿Sigue O sea, entrando el cuando el sodio? voltaje sigue aumentando, ¿qué pasa? Produce lisis celular. Ay, Produce lisis celular, se muere. Casi siempre por problemas en la transcripción, o sea, de las proteínas. Sí, daño en proteínas que no va a permitir que se cierre, o sea, de que esté la codificación para que llegue a tu tumoral solamente. Sí, claro, ya de verdad. Profe, y en el caso de las neuronas que no se pueden regenerar, hay enfermedades que te pueden matar Ya, todo. te puede matar. Profe, ¿cómo es que se llama el punto? O sea, el punto donde se da el estímulo, ¿cómo se llama? ¿Tiene un nombre específico? Sí. ¿No? ¿O en algún lugar específico, no? Solo Ah, en algún lugar en específico, ¿Cuál el es el que- segmento axonal. el segmento axonal. Segmento axonal. Segmento axonal. Sí. ¿Listo? Entonces, hasta ahí está claro, ¿verdad? Entonces, ya tenemos en este punto, tenemos el sodio adentro. La célula la tenemos positiva y en la parte extracelular la tenemos negativa. ¿Listo? ¿Por qué negativa? Porque acá va a haber entonces más cloro con potasio. ¿Listo? Siguiente. Ahora vemos entonces la representación completa. Entonces, reposo, despolarización, estado refractario absoluto, estado refractario relativo y empieza el proceso a bajar nuevamente y aquí se está repolarizando. Cuando se repolariza la célula va a negativo y otra vez va a entrar en el proceso de reposo. Pero como aquí ya tuvo el potencial de acción, ¿qué va a pasar con la célula? Va a generar una onda que me va a transmitir la información o el impulso. Ese es el potencial de acción de la onda autopropagable. Mateo, el siguiente, que esta ya se la muestra en la imagen. Que esto es lo que pasa. Entonces, ¿dónde recibí el estímulo? en el segmento axonal. axonal. ¿Pero dónde? Cuando esté en estado de reposo inicial. Ajá. En el estado de reposo inicial se despolariza, llega a punto máximo, se repolariza, otra vez entra en reposo, otra vez se despolariza, otra vez se repolariza, otra vez reposo, otra vez se despolariza, repolariza y así. ¿Cómo va a ser esa conducción el axón? Entonces, desde la parte central de la célula hasta la parte periférica. Entonces, un ejemplo, acá tenemos esta parte, la tenemos negativa. La pasamos positiva, negativa, positiva, negativa, positiva, negativa, positiva, negativa, positiva, negativa. Y así va a estar haciendo el envío de la información hasta la parte terminal. O sea, arriba y abajo. Sí. Claro. O sea, adentro y afuera, adentro y afuera. Negativo, ¿cómo es reposo? Reposo es negativo adentro. ¿Verdad? Sí. Sí. Entonces, si no tiene estímulo, está negativo adentro y positivo afuera. Cuando recibe el estímulo empieza positivo adentro, negativo afuera. Sigue mandando la onda y empieza positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Así hasta que termine todo el transporte en el axón, toda la conducción en el axón. Profe, usted dijo que, bueno, está el estado refractario absoluto y cuando empieza a bajar ese... Estado refractario relativo. En ese ya los canales de ¿qué? De sodio están bloqueados, siguen bloqueados, pero logra entrar en los canales de potasio. O sea, el potasio logra seguir entrando para ya volver la célula negativa como estaba en reposo. Pero en las ustedes de activación e inactivación de los canales es por porciones, o sea, es por partes. Sí, sí, esa es una buena pregunta. Aquí hago el estímulo, ¿verdad? Aquí está la célula, ¿cómo? En reposo. Recibe el estímulo, empieza a mandar a mandar el impulso. Entonces, cuando él llega a su estado de potencial de acción, empieza a mandar el impulso, mandar el impulso, mandar el impulso, mandar el impulso, mandar el impulso. Pero esto se vuelve poniendo otra vez negativo. O sea, la que ya pasó se pone negativo y sigue pasando positivo hacia la parte distal. Pero la parte más central de la neurona se pone otra vez negativo. ¿Listo? ¿Sí entendiste o...? No, ya me perdí. ¿No? No.
Vamos, primero Mateo y ya. Para la repolarización, entonces, el potasio, como usted dice, se difundía, o sea, es transporte pasivo, pero el sodio sí es con transporte activo. Activo, sí. Ya eso ya lo vemos ahorita en los canales. Entonces, ¿quién recibe el impulso? El impulso nervioso. El segmento Ah, el segmento, sí. El segmento El axonal. segmento axonal. ¿Y qué es lo que necesitamos? Enviarlo, transportarlo, ese impulso, ¿verdad? ¿Dónde me va a llegar? Entonces acá, segmento axonal, cono axónico. Entonces en el segmento axonal es donde es más excitable la célula. Sí. Ahí me llega el impulso y me empieza a poner positiva la célula, negativo afuera. Positiva la célula, negativo afuera. Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Pero cuando ya esto va pasando, esto otra vez se vuelve a poner negativo dentro. Entonces queda negativo, 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 positivo, positivo, positivo. Y acá para acá todavía está negativo. Y así el impulso se va transmitiendo, igual ya se lo muestra en una imagen, se va transmitiendo, pero la parte inicial del axón va a quedar en reposo. ¿Listo? Y esos son secuenciales, o sea, si aquí hay uno, ¿se puede utilizar otro aquí y ir así o no? No. O sea, solo Una sola dirección. Solamente va a haber una sola dirección. Eso lo vamos a ver en sinapsis, tranquilo. Porque recuerda de que estos axones se van a unir ¿con qué? Ah, no, sí, en la misma dirección, pero sí, va y luego viene Otro estímulo, Pero exactamente. mientras está, o sea, digamos que está por la mitad del estímulo, ¿puede iniciar otro por aquí o no? No, hasta que termine. Es que eso, ¿cuánto demora el estímulo nervioso? 5 nanosegundos. O sea, estamos hablando que ya ahorita mandaste por ahí como unos 5.000 estímulos en este momento. Entonces, eso, o sea, el hecho de que se encuentren dos estímulos sería algo, por decirlo así, anómalo. Pero entonces, el axón se encarga de llevar el estímulo, entregarlo por sinapsis o a otro axón o a otra neurita o a otro cuerpo celular de otra neurona. ¿Listo? Y bueno, el impulso llega hasta el axón, ¿cierto? Sí. Y ahí se conecta con otra Depende. neurita. Sí, para que se Depende. vaya a propagar el impulso, ¿no? Depende porque también hay sinapsis axonoaxónicas, hay sinapsis de axones con neuritas y hay sinapsis de axones con cuerpos celulares. Bueno, en caso de que fueran nitras Dendritas. con axón, Sí. pues ahí se... Acá llega la información, pero igual toca empezar a buscar el axón. Entonces, un ejemplo, si me botó el impulso es estimulado por dopamina, entonces me bota el impulso por dopamina y ese me va a llevar aquí el estímulo para que este axón haga el mismo proceso y así llegue hasta su parte final, que casi siempre es muscular, o sea, hasta donde llega el nervio como tal. Profe, ese no me quedó muy claro que el inicio del axón queda en el reposo y después nos dijo que queda como varias cargas positivas seguidas. Sí. Pero Siguiente diapositiva, Mateo, y ahí, miren. Es esto. La carga normal, ¿cómo es? Negativa. Negativa, ¿verdad? Entonces, cuando se empieza a hacer, bueno, aquí hacen el, bueno, aquí es estímulo, aquí sale positivo, no, aquí está negativo. Aquí mira, segmento axonal, ¿verdad? Estas están positivas, afuera, y negativas adentro. Cuando llega el estímulo acá, se empieza a poner positivo adentro, y vuelve y se pone negativo, o sea, vuelve otra vez a reposo, la parte proximal. Es como mientras pasa el estímulo. Mientras pasa el estímulo, o sea, la parte proximal se vuelve a poner otra vez negativa, que es polarizada, o sea, vuelve a su estado de reposo. ¿Listo? Entonces, esta es la forma como se hace el envío del impulso por medio de todo el axón. Entonces, como se los explicaba ahí en la otra imagen, si acá está negativo y acá está positivo, entonces ya empieza a hacer el cambio y acá pasa a ser positiva la célula dentro, entonces positiva, negativa, positiva, negativa, positiva, negativa, y aquí ya se empieza a poner después negativa nuevamente. ¿Y todo o solo esa parte? Pues empieza- Solamente esa parte porque, o sea, Lo otro queda positivo. lo otro queda positivo mientras hace el transporte de la conducción como tal. ¿Y por qué se vuelve negativo otra vez? Porque ese es el reposo de la célula, o sea, la célula nerviosa siempre está negativa. La única forma que no esté negativa es que reciba un estímulo. ¿Listo?
Siguiente. Entonces, cuando ya queda la célula, entonces, bueno, aquí sale negativa, queda lo de allá, ya yo se lo mostré. Para que se ponga positiva, ¿qué tengo que pasar? Potasio, sale, sodio, entra. Entonces, cuando el sodio está dentro, ¿cómo se llama? ¿Está como? Despolarizada. ¿Y la carga está como? Positiva. En un umbral máximo de más 140 desde el inicio del potencial. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo 40 o qué es lo 60? Dependiendo del tipo de axón. Siguiente. Miren, esto es lo que les muestro acá. ¿Sí ven cómo se va cambiando? Se va cambiando. Entonces se va cambiando. Acá está negativo. Y mira, aquí ya se volvió positivo. Es decir, que este pedacito del axón, ¿cómo está? Despolarizado. Pero este está polarizado. Ya seguramente se repolarizó. ¿Por qué? Porque la información viene desde la parte mediana, de la parte proximal de la célula, y se va transmitiendo por todo el axón. Entonces, este fragmento acá ya se repolarizó. ¿Listo? Ya pasó el estímulo por ahí. Entonces, cuando este estímulo que va aquí, si ven que acá está positivo, aquí está el estímulo, esto después también va a entrar en reposo. Si entra en reposo nuevamente, no está polarizado, está repolarizado. ¿Listo? Pero se ha dicho que era unidireccional, ¿no? Entonces, pues bueno, esta parte está, bueno, cuando está dentro positivo está despolarizada, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué la parte de allá está negativa, aquí positivo, digamos, pero en la de allá por qué también está negativo? Porque todavía no ha llegado el estímulo. El estímulo viene viajando. El estímulo viene viajando. La parte proximal ya se repolarizó y quedó otra vez negativo. Aquí está despolarizada, pero aquí todavía no ha llegado el estímulo. Cuando llegue el estímulo, cuando llegue el estímulo se va a despolarizar. ¿Y cómo van a hacer estas células después? Se van a repolarizar también. Primero Mateo, diga Mateo. Una neurona puede recibir como más de un estímulo al tiempo si una parte ya se repolarizó. Es lo que preguntaba la compañera. Pero recuerda de que la información se manda ¿qué? Muy rápido. Entonces, al mandársela muy rápido, porque esta información la hace la membrana plasmática sin vaina de mielina. Cuando ahorita veamos las vainas de mielina, es totalmente diferente. Solamente esto va a pasar en los nódulos de Ranvier. Entonces la información se va a pasar de nódulo de Ranvier a nódulo de Ranvier. Profe, con mielina es más o menos complejo. ¿Es más? Más o menos complejo con mielina. No, menos complejo. ¿Por qué? Porque, un ejemplo, si este es el axón y aquí está recubierto de mielina, acá no se hace conducción, sino que solamente se hace conducción. Nódulo de Ranvier, conducción saltatoria, nódulo de Ranvier. Este espacio que pasa acá es un aislante eléctrico que no transporta el impulso, solamente hace que se pase como tal la conducción. ¿Ah? Entre nódulos. Profe, ¿por qué dice que es totalmente diferente si No, porque no va a ser toda la célula la que va a hacer el proceso de despolarización, repolarización, despolarización, repolarización, despolarización, repolarización, sino que solamente lo va a hacer el nódulo de Ranvier y el otro nódulo de Ranvier. Pero la información se recibe y se da de igual manera. Sí, porque es que la información, cuando hay vaina de mielina, se salta entre nódulo y nódulo. Porque va más rápido. Entre más vaina de mielina, más rápida es la información. Entre más gruesa sea la mielina, más rápida es la información. ¿Esto es cuando no hay o cuando hay? No, acá no hay. No hay porque miren que toda la membrana plasmática está haciendo el proceso. A este proceso es lo que le llama onda autopropagable. Sí. Que la onda autopropagable es el potencial de acción. El potencial de acción es la onda autopropagable por todo el largo del axón. No, pero eso es otra diapositiva, tranquilo. Eso es más adelante. Sino es que les digo que en esta parte toda la membrana está haciendo el proceso, pero así no lo hacen las neuronas. Las neuronas lo hacen solamente de forma saltatoria. Por eso, cuando esas vainas de mielina se acaban,
o hay problemas de mielinizantes, entonces la conducción termina siendo mucho más lenta. Y hay problemas. ¿Cómo así que se quedan? Toca que sean renovadas, ¿no? Hay algunas enfermedades autoinmunes que me pueden producir que no tengo vaina mielina. ¿Pero unas células se van cambiando? No, recuerda que las células nerviosas no se regeneran. No, por eso es que me suena raro. Por eso. La esclerosis lateral amiotrófica, por lo menos, eso siempre se muere. ¿Y en ese caso qué causa? ¿Ah? ¿En ese caso qué se causa? ¿Qué se causa? Que no se lleva el estímulo, o sea, el estímulo no se puede llevar porque es que el estímulo no puede ir por todo el axón. Por eso es que se utilizan las vainas de mielina. Yo pensé que pues si no hay mielina se puede transmitir, sino que más lento. Pero no va a llegar. No va a llegar. No va a llegar. No alcanza a llegar. Siguiente. Profe, en ese caso, ¿qué le pasa? ¿Tiene estado vegetal o algo así? Sí, lo menos lo que sufren de ELA, que es la esclerosis lateral amiotrófica, siempre quedan conectados a un ventilador hasta que el familiar diga desconecte. En Cúcuta hay un señor que tiene como 15 años y está conectado al ventilador, pero él no se mueve, no hace nada. Ahora, cuando ya está el sodio dentro de la célula, ¿cómo está la célula? Positivo. Pero en ese momento, ¿qué necesitamos? Que salga ese sodio. ¿Por qué necesitamos que salga el sodio? Porque necesitamos pasarlo otra vez a su estado de reposo, que es lo que se llama repolarización, ¿verdad? Sí. En este caso vamos a utilizar algo que se llama ¿qué? ¿La qué? Depende, para sacar el sodio. Para sacar el sodio. Transporte activo, la misma energía. Transporte activo porque necesita energía. Y ahí vamos a utilizar entonces la bomba de sodio, potasio, ATPasa. Esa bomba de sodio, potasio, ATPasa, ¿qué me va a hacer? Sacar el sodio. Me va a sacar el sodio y me va a meter el potasio. Pero la característica principal de la bomba es ¿cuál? Que utiliza energía. Que va a utilizar energía. Sobre lo del ATP y lo del ADP, eso se lo dejo a tu profesor de bioquímica, que eso allá ustedes lo van a ver. Tranquilos. Entonces, acá, espacio intracelular, espacio extracelular. ¿Qué es lo que necesito? ¿Dónde está el potasio? ¿Acá o acá? Acá. ¿Y dónde está el sodio? Adentro. Acá. Entonces, me va a sacar 3 iones de sodio y me va a meter 2 de potasio. 2 de potasio. Cuando se hace ese transporte activo y se saca todo el sodio, ¿qué va a pasar con la célula? Se está repolarizando. Se repolarizó y va a quedar positiva o negativa. Negativa. ¿En cuánto? En menos 80. Eso es la condición nerviosa. Listo. Siguiente. Varía en la despolarización. ¿Qué? Varía en la despolarización si es largo o corto. Si es largo o corto. O dependiendo de la célula. O sea, dependiendo el potencial de acción, así va a ser la carga con la que va a quedar la célula. Entonces, ustedes siempre tienen que ver el número de potencial de acción y tienen que hacer la suma de ese potencial de acción con el menos 80. Entonces, si el potencial de acción es de 100, es más 20. Si es de 90, es más 10. Entonces, eso depende como tal de cada una de las células. ¿Listo? Entonces... Profe, ese potencial de acción no podría llegar a negativo, ¿no? Por decirlo así, no, que no puede porque... Exacto. No manda el estímulo. No manda estímulo. Cuando se abren los canales de sodio y de potasio, entonces ya vimos que necesitamos energía. ¿Y qué necesitamos? Lo más importante, sacar el sodio. Independientemente del estado celular, lo que necesitamos es sacar el sodio para que la célula vuelva a un estado de hiperpolarización, que ya se lo explico, no creo que en la próxima clase, en el cual interviene el cloro para que la célula quede negativa. Porque recuerden de que la carga del potasio, ¿cómo es? Positivo. ¿Qué es el potasio? ¿Un anión o un catión? Un catión. Los dos son cationes. Sino es que recuerden de que la carga negativa de la célula la va a dar un anión. ¿Qué es quién? El cloro. Que es el cloro. Sino que hay mayor concentración de cloro que de potasio. Por eso es que la célula queda cargada negativamente. No quiere decir de que el potasio sea un anión. El potasio es un catión. No.
Porque es que si antes hay sodio. Necesito sacar más rápido el sodio que meter más potasio. Porque igual el potasio me va a dar la carga de la célula, pero el cloro es el que me va a dar la carga como tal negativa. ¿Listo? Profe, entonces cuando entra, ¿por qué queda negativo si es positivo? ¿Por ¿Qué? cloro? Por el cloro. ¿También entra? Sí. ¿El cloro entra con Sí. Hiperpolarización. Hiperpolarización. Hiperpolarización es entrar el cloro. Exacto. ¿Qué? Sigue. Ya lo dejamos hasta acá para que termine. Ya tenemos como tal el, ¿qué? El potasio, ¿cómo lo teníamos? Repolarización, entonces por ser hiperpolarización. Afuera. Ya sacamos el sodio y metimos el potasio. Sí, 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 sí. Pero entonces, posterior a eso, ahí sí por los gradientes de concentración, el cloro me entra a la célula, que es el estado de hiperpolarización, que es posterior a la repolarización. En ese estado la célula va a volver a un estado de ¿cuánto? De menos 80. ¿Listo? Ahí hace todo el potasio. Y en la polarización, ¿La qué? no está en menos 80. No, porque es que la polarización es cuando la carga está negativa. O sea, cuando inicia la célula, mejor dicho, cuando está quieta, ahí está polarizada. Antes de la hiperpolarización. Pasa de despolarización Cuando esté empezando a bajar, o sea, cuando esté empezando a sacar el sodio, repolarización es para que llegue al menos 80. Cuando termina su estímulo en ese fragmento. Recuerda que el estímulo sigue avanzando. ¿Listo? Bueno. Entonces, ya sacamos el potasio, ya sacamos el sodio y metimos el potasio, ¿verdad? Eso lo hicimos ¿por qué? No vas a de potasio. Yo ATPasa utiliza ATP, transporte activo. Está el sodio, está el potasio dentro, pero el potasio tiene carga positiva. Al tener carga positiva, ¿cómo me quedaría la célula? Positiva. Pero en el estado de hiperpolarización entra también el cloro. Y al entrar el cloro, la carga de la célula, ¿cómo me va a quedar? Negativa. Que en estado de reposo, ¿cómo está el cloro? ¿Intra o extracelular? Extracelular. Intracelular. En estado de reposo. En estado de reposo está potasio intracelular y cloro intracelular. Sí, sí, sí. Y ahí vuelve a su estado de ¿qué? De reposo. Menos 80. O sea, cuando está repolarización entra el cloro. Y cuando está polarizado, cuando no pasa el estímulo, es que eso no está las fases. ¿Cómo así? O sea, no pasa el estímulo y la célula se repolariza. Ahí es cuando entra el cloro. Profe, disculpe, ¿nos deja repartir el calendario académico? ¿Sí? Sí, igual ya habíamos terminado. O sea, Sí. profe, cuando se está negativo siempre tiene que haber cloro para que la ponga. Claro, para que el cloro la ponga negativa. ¿Cómo te comemos a las 6 muy temprano? Antes, sí. Buenas tardes, chicos. Mi nombre es Diana García, soy presidente del Centro de Liderazgo en Pamplona. Venimos a traerles un detalle que hacemos todos los semestres, que es el calendario académico para Pero ese calendario no es de ustedes, ¿oyeron? esos chicos soy de medicina. Sí, ellos son de medicina. Bueno, por ahí tenemos uno de ustedes, pero no lo tenemos impreso. Estamos trabajando en ello. Ah, bueno. Sí, si quiere la... Sí, porque después tú se confunde de parcial y... Igual tengo entendido que tienen 3, ¿no? Sí, 3 parciales iguales. No, 3 calendarios distintos. 3 calendarios distintos, aunque el de acá es el de básica solamente. ¿Son de primeros semestres? Primero y segundo. Listo, muchas gracias. Mateo, la siguiente. Bueno, ya lo dejamos hasta ahí, vamos a responder la pregunta. Claro, tienen que tener claro, cuando la célula está en reposo, tiene potasio intracelular, potasio, reposo. ¿Ah? Y cloro, sí. Por eso, esa es la hiperpolarización. El cloro adentro y polarización. No, los dos. Claro, porque ¿cómo va a ser la célula? Es que mira, ¿cómo va a ser la célula negativa si el potasio es positivo?
tiene que haber cloro. El que está afuera es el sodio. Pero cosa que siempre va a haber dentro es potasio y cloro, siempre. O nada más es cuando se hace. O En estado de sea, reposo. sí, claro. ¿Va a estar cuál? Potasio y cloro en estado de reposo. Pero se podría decir que potasio y cloro significan negativos. No, porque recuerden que siempre potasio es positivo. Eso siempre No, se en el pregunta. estado celular. Ah, en el estado celular, sí. Pero cuando sale el cloro, ¿Qué? el cloro cuando sale. Cuando se inestabiliza. Digo, cuando queda potasio también. Cuando entra el sodio, sí. Y el cloro queda Ahí en la sí miel. sale por los gradientes y sale porque ya queda muy positivo adentro. O sea que también intervienen como lo que usted nos ha dicho, como muchos más aniones que cationes, pero como el sodio y el potasio como Son los más importantes para hacer toda la ruta. Exactamente. Profe, el cloro queda a nivel celular o saliera el sodio, ¿qué pasa ahí? Que no, queda a nivel extracelular. O sea, sale con el potasio. Sale con el potasio. Pero no están juntos. No están juntos. Ok. Y se vuelven a absorber del mismo. Se vuelven a absorber del mismo. Ah, ok. Eso fue- ¿Alguna pregunta? Entonces la Me encanta repolarización el está bajando, ¿sí? Sí. La repolarización es menos 80. Sí. ¿Y ahí va a meter qué? El cloro. O sea, en la hiperpolarización ya mete cloro para que quede como tal en el menos 80. Entonces al principio sí hay o no hay, o sea al principio antes de que haya repolarización. En estado de reposo, sí, claro, ahí estaba en la imagen. O sea, en estado de reposo va a estar potasio y cloro intracelular. ¿Quién le va a dar la carga negativa? El cloro. ¿Listo? Sino que el potasio es el que me empieza a hacer todo el transporte pasivo para que se empiecen a cambiar las cargas. Después de que se recibe el estímulo, ahí sí se termina de cambiar todas las cargas. ¿Por qué? Porque entra sodio y sale mucho más potasio. Cuando sale potasio, entra cloro, sale cloro igualmente y queda cloro afuera y queda la célula adentro positiva. ¿Listo? Perfecto. Creo que ya le entendí la pregunta que estaba haciendo. Hay un punto en donde antes de que la célula haya recibido algún estímulo, no haya cloro adentro. Porque yo me imagino que pues para que entre el cloro y el sodio, bueno, no sé si es así, ¿no? Pero tiene que haber un punto donde la célula todavía no ha interactuado con alrededor. En ese momento tiene No, porque es que la diferenciación celular, cuando la célula sea nerviosa, ella va a tener como tal su potencial en negativo, o sea, su negatividad va a ser permanente. Y esa negatividad se la va a dar el balance entre cloro y potasio. Depende del tipo de célula. Depende del tipo de célula. Por lo menos ustedes esto mismo lo van a ver en cardíaco, que es el más difícil, es el cardíaco. Y en el cardíaco interacciona mucho más el calcio que estas células que nosotros estamos hablando. Sí se interacciona en potasio y el sodio, pero el más importante es el calcio. Entonces todo depende del tipo de célula. O sea, el músculo esquelético. No, eso es fisio, tercer semestre. En la repolarización es que actúa la bomba sodio potasio. En las repolarizaciones. Pero la repolarización solamente entra potasio o también entra el cloro ahí. O el cloro no entra en la El cloro entra por el Por la hiperpolarización. Solamente por hiperpolarización. O sea, está empezando a entrar, cuando empieza a entrar como tal el sodio, el potasio, y sale el sodio, ahí la carga se empieza a poner más negativa, ¿verdad? Porque no está, o sea, no está tan positivo como cuando había sodio. Pero necesito que ella se ponga muy negativa. Y el que me la va a poner muy negativa, ¿quién va a ser? El cloro, que es la hiperpolarización. O sea, que el cloro es solo un asistente para que el nivel Para que, o sea, para que el voltaje quede otra vez en menos 80. Cuando está en reposo, sí. Esto correspondiente, pues, no sé, al episodio que pasó al principio de la clase, pues, no sé si sea apropiado, pero la verdad, creería que, pues, o sea, ¿cómo le digo? No, mire, yo les digo algo claro. Venga, no pasa nada. Mire, yo les digo algo claro. Por lo menos la compañera, toda la clase me hizo mala cara. No pasa nada, ni yo tengo que ser amigo de nadie.